Muy buenas noches, esto es En Acción con Alejandro Martorell, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas políticos y culturales de nuestro tiempo. Hoy contamos con la presencia del doctor Ernesto Álvarez Miranda para analizar con la mayor amplitud y rigurosidad posible el crítico momento político y social de Venezuela. Ernesto Álvarez es abogado, doctor en Derecho y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con una especialización en Derecho Político por la Universidad de Navarra y actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Desde el 2007 hasta el año 2014 fue magistrado del Tribunal Constitucional y ha sido presidente de la misma institución el año 2012. Además, colabora con artículos de manera permanente en el Diario Expreso y publica regularmente análisis en el portal El Montonero. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por tenerme en su espacio. Si le parece, entremos en materia. Perfecto. El pueblo venezolano, luego de haber experimentado más de 20 años las consecuencias de un sistema económico socialista, de un Estado intervencionista y de un gobierno injusto y represivo, se movilizó masivamente con la intención de elegir al nuevo titular del Poder Ejecutivo. Las elecciones, que deben regirse por los principios de transparencia, justicia, universalidad, entre otros, fueron gravemente violentados por el Consejo Nacional Electoral, un consejo que responde a los intereses del gobierno de Maduro. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones al conocer los resultados del triunfo electoral de Nicolás Maduro? Em, bueno, en principio Nicolás Maduro no ha ganado. Los resultados han sido absolutamente contrarios a lo que él quería o a lo que él podía suponer. Quizás un exceso totalitario, un exceso propio de un tirano, de tener quizás un 50% del apoyo de esa población que, a la manera socialista, ha empobrecido y de la cual deposita a través de bonos, subsidios, regalos, dádivas, la confianza porque constituye un gran bolsón elector. Ujú, Los resultados, que aproximadamente le favorecen en apenas 20% de votos hábiles para Maduro y 70 para el candidato opositor, refleja de que aún los que conforman ese bolsón de miseria que depende de la dádiva del gobierno, aún ellos han votado masivamente en contra del dictador que les extiende la migaja, ¿no es ujú. cierto? Ya conocemos el dicho de que el socialismo te rompe las piernas y luego te da una muleta y te dice que sin él no podrías caminar. Y esa es la misma táctica económica que llevó a cabo en los Kirchner en Argentina y por supuesto en Asia, en Europa. Lo segundo es por qué Estados Unidos, obviamente gobernado por los demócratas a través de el grupo que rodea a Biden, trató de levantar todas las sanciones de Estados Unidos a Venezuela confiando en las conversaciones que vienen llevándose a cabo desde el primer inicio, hace 20 años. Conversaciones que obviamente para un marxista-leninista solo constituyen distractivos, instrumentos para ejercer el poder. ¿Cómo pueden confiar en la comunidad internacional, Estados Unidos, por cierto, en un jurado, en un CNE que básicamente como administrador de las elecciones está cooptado por la dictadura, por la tiranía de Maduro? Y ese es un mensaje muy importante que nos ha dejado estas elecciones. No se puede aspirar a unas elecciones imparciales, limpias, correctas, si los que manejan las elecciones, si los que procesan las actas, los que manejan el cómputo, están en manos, o todos están manejados por una de las partes que participa en el proceso electoral, que participa en la puja política. Lo tercero es de que no se puede salir
mediante conversaciones, negociaciones, mediante promesas de democracia o de sufragio libre, respetado, plural. No se puede salir de una tiranía si no es en el ejercicio de la fuerza. Ujú. Y a la hora de la fuerza estamos hablando la presión económica y comercial de la comunidad económica, de la comunidad internacional, de la rebelión armada del mismo pueblo sometido, rebelde ya, o de cualquier otro espacio en el cual el tirano y toda la cúpula que lo acompaña, que intenta preservar el status quo, se ve forzado a abandonar y a quebrar ese sometimiento al cual ha efectuado el pueblo, porque no le cabe otra opción. A eso me refiero en la fuerza. No necesariamente a la violencia, Ujú. pero el tirano que abandona el poder lo hace porque no tiene otra opción. Y eso tenemos que tener muy claro. Ningún tirano abandona el poder por propia voluntad. De acuerdo, bueno, sobre lo último que dice acerca de la resistencia al tirano, hay un autor que es el padre Juan de Mariana, que ha escrito reflexiones bastante interesantes sobre eh, eliminar físicamente al tirano en un tratado sobre el rey y de la institución real, creo que de 1599. Juan Calvino también tiene una opinión similar, pero es mucho más agresivo. El padre Juan de Mariano porque dice, el padre Juan de Mariana porque dice que hay que aniquilar al tirano, resistir y aniquilar al tirano. Bueno, sin caer en juicios desproporcionados, podemos decir que vivimos una reactualización del jacobinismo en su versión socialista bolivariana. El régimen dictatorial de Maduro ha ordenado la creación de una aplicación digital para acusar a los enemigos del régimen. Y esto lo quiero vincular con un artículo que usted publicó en el Diario Expreso, que inicia con la siguiente pregunta. ¿Por qué los regímenes socialistas deben no solo reprimir duramente a sus ciudadanos, sino también infiltrar en el tejido social una red de informantes y comisarios de la verdad? ¿Cuál es la explicación que usted da a estos métodos de intolerancia y violencia de parte de los regímenes socialistas? Es aparentemente complejo, pero en realidad es simple. La humanidad vivió tiranías, dictaduras, regímenes de concentración de poder durante miles de años, hasta que en Inglaterra, en la Edad Media de Inglaterra, se comenzó a forjar en lo que hoy en día denominamos democracia representativa. Inglaterra y el Reino de León, por cierto. Hoy en día, Occidente no tolera el sometimiento a un poder único, central y absoluto. Nos es singularmente inhumano estar bajo la égida de alguien que no considera nuestros derechos, nuestras inquietudes, nuestras necesidades y nuestras tendencias, porque justamente la sociedad occidental, por lo menos hasta que los musulmanes tengan mayoría en los parlamentos europeos, Ujú. hasta el momento creemos en el pluralismo, en la tolerancia y en la necesidad de convivencia pacífica. La tiranía en Occidente, en Venezuela, que fue una democracia con la economía más sólida de toda América Latina, les, les es particularmente rechazable. Yo confío en que el ser humano occidental, premunido de valores cristianos, premunido de valores inherentes ya a nuestra propia educación y a nuestra formación, repele esas tiranías y, por cierto, la única manera de poder consolidarlas de una manera histórica a través de las décadas, como es el caso de Venezuela, Ujú. es ingresando al ámbito familiar, ingresando al ámbito gremial, ingresando a la universidad, a la escuela, a la asociación de padres de familia, etcétera, como se demostró, por ejemplo, cuando Alemania Occidental absorbió
a la República Democrática Alemana, la República Comunista, y se accedieron a los archivos de la Stasi, a la policía política, y tuvieron que, después de algunas semanas, cerrarlos, porque iban a destruir a la sociedad alemana. Sobrinos a los tíos, padres con respecto a los hijos, hijos con respecto a sus padres, Ujú. informantes por dinero o por dádivas o por ingresar a la universidad, informantes permanentes de las actividades pseudo antirrevolucionarias de sus propias familias. Los tuvieron que cerrar, pero dejaron el ejemplo de cómo se tiene que desenvolver una tiranía en una época moderna. Eso es lo mismo que vemos en Cuba. En Cuba hay levantamientos porque la gente muere de hambre, pero de manera literal. Hay levantamientos en las comunas, en los vecindarios, pero estos son aplastados. Y todos aquellos que participaron son luego encarcelados, torturados, asesinados, desaparecidos. Eh, pero Occidente, la broma inicial de los musulmanes no es casual. Occidente va por ese camino, porque estamos perdiendo los valores con los cuales se construyeron nuestras sociedades. Claro, tenemos muchos defectos, sí, pero la construcción misma de nuestro esquema mental fue a través de valores cristianos. Y hoy vemos que en Reino Unido, por ejemplo, se está haciendo uso de la identificación digital de los rostros Ujú. para perseguir en sus casas, buscarlos y dejarlos sin trabajo, sin vivienda, sin ayuda social, sin poder participar de actividades comerciales a aquellas personas que se están levantando en reclamo por la emigración musulmana, africana, descontrolada, que en los últimos días tuvo una consecuencia terrible, que fue el apuñalamiento de tres niñas, bueno, de más niñas, pero tres niñas asesinadas por Ujú. un musulmán ya con antecedentes penales y que el Estado, el aparato policial, había dejado de seguir para no pecar de discriminación. Entonces, el escenario de Occidente, el escenario de nuestras sociedades, si bien es cierto, es optimista porque es muy difícil a la persona olvidar su formación. Por otro lado, es pesimista porque aquellas instituciones emblemáticas que constituían los soportes de la civilización occidental están siendo sistemáticamente socavadas, comenzando desde la religión cristiana en todas sus facetas y expresiones, hasta la misma representación política, ¿no es cierto? En todos los países es acusado el Congreso, el Parlamento, la Dieta, el Bundestag de no servir y se hace culto a aquello que está fuera del ámbito de la política. Por tanto, las ONGs, los medios de comunicación, que ya sabemos que están, los grandes medios de comunicación mundiales están en manos de los grandes millonarios, de esos pervertidos que precisamente iban a la isla de Einstein y que Ah, ahora son los que nos quieren enseñar ujú. moral y ética. Entonces, la humanidad se encamina a a una disyuntiva. O las clases medias y los trabajadores se rebelan frente a este camino que nos han trazado los multimillonarios, o perdemos en gran medida ese legado que nos dejaron los abuelos y los padres, por lo que lucharon los precursores, por lo que lucharon tantas personas en distintos momentos de la historia y que soñábamos con dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso no lo van a encontrar. Lo que van a encontrar es una versión moderna, digital, de la novela de Orwell, 1984. Así es. Y creo que Rebelión en la Granja forma parte ya se ha establecido en Venezuela, para continuar Exactamente. con Orwell. Bueno,
Hemos visto las destrucciones de los monumentos hechos a Hugo Chávez. Estos monumentos, como sabemos, forman parte de una vieja estrategia iniciada por los soviéticos del culto a la personalidad. Pues bien, con estas acciones el pueblo está atacando la raíz de todos los males en Venezuela. ¿Cuánta responsabilidad tiene Hugo Chávez, autodenominado por cierto marxista cristiano? Pero este es otro tema y usted que tiene una formación social católica debe conocer muy bien las cartas encíclicas Rerum Novarum, Quadragesimo Anno y conoce muy bien seguramente la incompatibilidad o la abierta incompatibilidad entre el marxismo y el cristianismo. Pero este es otro tema. ¿Cuánta responsabilidad tiene Hugo Chávez en la actual crisis de Venezuela? Él tiene tanta responsabilidad como sus electores, porque Hugo Chávez era un militar muy astuto, pero sin mayor formación, que lo que quería era el poder. Ujú. Y el poder en ese momento para Hugo Chávez, vencedor de las elecciones, significaba asomarse como un caudillo populista socialista. Pero no porque él fuese socialista en su formación necesariamente, sino porque fue el, la perspectiva ideológica, el contenido ideológico que le sirvió para monopolizar, concentrar el poder. Pero recordemos que los electores de Venezuela, cansados por la constante prédica de los medios de comunicación en contra de los partidos establecidos, debilitados, por cierto, de una parte por la corrupción, de otra parte por el divisionismo. Recordemos que el COPEI, que era la alternativa de la Acción Democrática, se divide y su propio fundador y líder forma un partido aparte del legendario COPEI. Entonces, cuando la política entra en crisis y sus máximos representantes no son capaces de limpiar y de renovarse, como lo hacían los alemanes, por ejemplo, cuando Helmut Kohl entra en crisis por un problema de corrupción también, inmediatamente la CDU se renueva. Cuando los del Partido Conservador, los ingleses, entran en crisis, inmediatamente el partido busca renovarse. A veces sin éxito, como ha ocurrido con el Partido Conservador en los últimos años, pero lo intenta. No pasó eso en Venezuela y los electores votaron para castigar a los políticos. Y he ahí otro elemento que el marxismo cultural emplea. Hay que castigar a los políticos porque ellos son corruptos. ¿Y cómo lo castigamos? Votando por nosotros. Ujú. ¿No es cierto? La superioridad moral de la izquierda, que obviamente ha sido negada en mil ocasiones, pero que siempre resalta en los discursos, resalta en las notas editoriales de los medios de comunicación principales e inclusive resalta en las decisiones de los gremios empresariales. Porque, claro, es muy fácil caer en la tentación de contratar a estas personas que denominamos caviares y que son especialistas en el correctismo, en el woke y en la cultura woke, rodearnos de ellos para que aparentemente nos protejan nuestros intereses económicos, porque le estamos dando de comer, le estamos dando un sueldo a cada uno. Y esto se demostró también en Venezuela, que es una mala táctica, porque el izquierdista eh, no solamente que lo hace, sino que lo hace con satisfacción, muerde la mano del amo. Y lo ha hecho en varios países, no solamente de América Latina. Hay una particular satisfacción, eh, quizás perversa, del izquierdista por confiscar, por conversar con el empresario que lo financiaba una vez que confisca su empresa, una vez que lo ven caer. Y se puede hacer una investigación, un doctoral sobre la materia. Fidel Castro conversaba, tenía un placer especial, igual que Chávez, en conversar, en reunirse con los empresarios indignados y atemorizados, que habían financiado su campaña.
y que habían respaldado los inicios de su toma de poder. Porque una cosa es el gobierno, como bien lo expresó Cerrón, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Muchos empresarios acompañaron a estos personajes en el proceso de toma de poder y cuando les tocaron la puerta, eh, hicieron lo mismo que lo que hicieron sus abuelos y sus padres en otros países, ¿no? En las generaciones anteriores. La sorpresa. Y eso es lo que vemos hoy en día. La CONFIEP y muchos gremios, la Cámara de Comercio de Lima, están llenos de gente woke, de gente que les explica, les hace los comunicados eh, para siempre hacerlos correctos, ¿no es cierto? Nunca protestar, nunca expresar una preocupación legítima en beneficio de la democracia y el Estado de Derecho, sino siempre estar listos y dispuestos a ganar la benevolencia, la palmada en la espalda y la sonrisa de la izquierda. Eso va a tener un costo, lamentablemente. Bueno, sí, sobre la corrección política del ideario woke y especialmente la tibieza, eh, creo que podríamos hablarlo en otro momento. Lastimosamente, debemos suspender aquí la conversación. Ha estado muy interesante, doctor. Le agradezco por aclararnos el panorama. Muchísimas gracias a usted por la invitación. La transmisión de nuestro programa se da a través del canal de YouTube de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, BHTV, tu canal ves cable, Conectados TV, 29 operadores de cable y se reproduce también por las redes sociales. Esto ha sido En Acción. Volvemos la próxima semana.